contándote las distintas instancias de esta convención del 25, esta reforma constitucional con Gabriel Benesi. ¿Cómo va, Gaby? Hola, Luchi, ¿cómo estás? Bueno, maratónica sesión ayer, ¿eh? Muy buen mediodía. Sí. Estuvimos unas cuantas horas, como 13 horas estuvimos ayer de sesión. Bueno, una sesión de muchísimo peso, con definiciones que cambian el mapa político en la provincia de Santa Fe. Se pone límite a las reelecciones indefinidas, algo histórico también. Se pone fin también a las mayorías absolutas en la Cámara de Diputados. Una vez que un partido gana la elección, no se queda ya con 28 de las 50 bancas, sino que en realidad va a ser un sistema proporcional. Se limitan los fueros y por supuesto también salió la reelección para la fórmula de la gobernación y salió además la cláusula transitoria que le da esta posibilidad a Maximiliano Puyaro. En 2027 va a poder volver a competir si así lo desea. Si querés, Luchi, nos vamos a meter en eso dentro de un ratito nada más, pero tenemos información importante, y esto es de último momento, que tiene que ver con la discusión por la caja de jubilaciones de la provincia. Veníamos contando mucho acá que había un conflicto, una palabra, si se quiere, en la redacción que estaba, bueno, tensionando las posiciones, que tenía que ver con la intransferibilidad de la caja, si iba a ser intransferible o no, y finalmente el anuncio de hace minutos nada más es que se va a incorporar esa redacción a la Carta Magna. La caja de jubilaciones va a ser intransferible, esa protección va a quedar bajo el paraguas de la Carta Magna Provincial con estas definiciones, y esto es producto de tensiones y de discusiones y de negociaciones que se dieron hasta último momento. Recién en la conferencia de prensa veíamos a Fabián Bastía, hoy ministro de Gobierno, pero también convencional constituyente de la UCR, por supuesto del radicalismo, junto con Felipe Mikling, pero también con Lucas Incico del PRO y Pablo Farías del PS. Aquí se arma, bueno, esta alianza gobernante. Tenían sus exponentes hoy contando esta novedad, y lo marcamos porque era una discusión que dentro de Unidos había generado también muchísimo peso y muchísimos componentes de contracción en las negociaciones, fundamentalmente porque el Partido Socialista venía pidiendo que se redacte, que se quede establecida la intransferibilidad de la caja, y desde el PRO, bueno, la posición era justamente lo contrario, la UCR mediando. ¿Qué termina de suceder en los últimos días? Bueno, vimos a los gremios muy activos participando en esta discusión. Ayer, de hecho, en la legislatura, en medio de la sesión, estaban también reunidos en el bloque del PJ en la Cámara de Senadores, hicieron manifestaciones públicas. Bueno, y empiezan a hacer también monedas de cambio que se utilizan para destrabar otras negociaciones. Eso, por supuesto, pesa mucho y tiene mucho que ver. Y parte de eso es lo que termina impulsando hoy este anuncio. La comisión redactora puede hacer estos cambios en la redacción. Y algo que charlábamos recién, Luchi, como había quedado planteada la discusión hasta las últimas horas, en los hechos era muy difícil que sea intransferible, porque quedaba muy atada a la provincia. Lo que se planteaba en ese articulado es que no se la iba a poder entregar la administración, con lo cual quedaba muy atada, pero no decía intransferible. Bueno, si era tanto lo que se estaba poniendo ya, ¿por qué no ceder ante esta palabra, ante esta redacción específica que se pedía? Y es eso lo que termina sucediendo. Así que hoy, en principio, la comisión redactora, recordemos que es la que trabaja en los textos, y ese tema, que corresponde a la Comisión de Funcionamiento del Estado, llega mañana al recinto ya para un plenario, que se espera que va a ser también una sesión larga como la de ayer, pero bueno, eso va a suceder mañana ya con todas las posiciones. Sin duda, el tema de la caja, junto con la de la reelección del gobernador, habían sido dos de los temas que más impacto habían tenido también en la gente, ¿no? Que por ahí todavía tiene algunas cuestiones bastante alejadas, pero las repercusiones sobre la posibilidad de que en algún momento de la historia se pudiera llegar a transferir la caja de jubilaciones, cuando había sido la lucha mantenerla en el ámbito provincial de tantas gestiones y de tantos, incluso signos políticos, ¿no? Había sido también una cuestión que había hecho mucho ruido. Tal cual. Bueno, y además veníamos en la provincia con una discusión que además estaba muy presente. Recordemos que se reforma la ley previsional para la provincia de Santa Fe hace muy poquitos meses nada más, entonces veníamos con una discusión muy encendida. Y la historia, la verdad, que lo que ha demostrado en la provincia de Santa Fe es que siempre las arcas provinciales han estado mejor que las nacionales, sobre todo para resguardar algo que evidentemente necesita una actualización. Viene con un déficit muy importante que, aunque se logró reducir mucho con la última reforma, sigue siendo alto. Entonces la discusión sobre cómo mantenerlo, y pensar que un gobierno nacional como el que tenemos hoy, por ejemplo, podría hacerse cargo, cuando lo que vemos en realidad son restricciones en un montón de otras áreas, sonaba difícil, y es eso también lo que termina pulseando muchísimo. Sí, aparte lo que decían también muchos jubilados, ¿no? Comparar simplemente lo que es una
jubilación mínima en la provincia de Santa Fe con una mínima nacional. Entonces, ya de ahí en adelante, que es lo que directamente le afecta a la gente, había un abismo entre una y otra. Tal cual. Bueno, pero ¿tenemos testimonios? Dale, tenemos muchos testimonios de hacer, pero primero armamos un compilado para mostrarle, bueno, qué pasó en estas más de 10 horas que estuvieron sentados allí en las bancas. Yo decía 13 horas porque, claro, hay mucha previa también y mucho de condimento que sucede en los pasillos, en el hall, pero allí estuvieron sentados más de 10 horas, se escucharon muchísimos discursos. El sistema de votación y de discursos es, primero dan los discursos, votan en general, después vuelven a dar discursos, votan en particular, por eso se extendió tanto. Lo que sí, todos tuvieron la oportunidad de hablar, así entre medio sucedieron estas cositas, se las mostramos así. A ver. Nos parece una enormidad que se siga manteniendo el acuerdo ficto para la elección de jueces. Cuando no gustaba votar a alguno, lo mandaba el gobernador y se callaba toda la boca a la legislatura, terminaba el tiempo, 30 días pasaba y estaba realmente aprobada su designación. Bueno, la Constitución del 2025 va a poner a las mujeres en el lugar de protagonismo que se han ganado en la sociedad y las va a reconocer institucionalmente. Nosotros estamos dejando claro en este dictamen que hay un principio fundamental que queremos que rija para la vida de todos, que nadie va a estar por encima de la ley y que nadie puede perpetrarse en el poder en el futuro de la provincia de Santa Fe. Esta legislatura y este bloque de Unidos va en contra de su propio poder, diciendo que de ahora en adelante no va a existir más la mayoría automática. Quiero ver a cuántos de los que hablan de división de poderes se animarían a hacer un gesto como el que estamos haciendo, aún en contra de la realidad actual, que es coyuntural, pero que les favorecería a Unidos. En esta nueva Constitución tenemos una panacea de derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua, derechos digitales, universalidad en el acceso a los servicios públicos. Ahora, nos estamos perdiendo una oportunidad histórica. El pueblo pide a gritos la unicameralidad, pero acá hay una casta ciega, sorda y muda que quiere mantener el privilegio de un sector al que yo llamo la politiquería barata y berreta. Cada reforma es hija de su tiempo y de su espacio, y entendemos que esta reforma es un avance en el sentido positivo. Estoy convencido que los límites de las reelecciones van en el sentido correcto de eliminar o de minimizar a los caudillos de la política. Por eso esta no es la Constitución de la gente, porque está hecha a espaldas de la gente, sino es la Constitución de Unidos. Estuve al frente de la crisis de 1989-90, estuve al frente de la crisis 2001 y me van a venir acá a decir que hacer política. Y si tengo vigencia todavía es porque siempre hice política de cara a la gente. Tenemos un departamento como Garay que tiene 25.000 habitantes. Tostado 31.000, San Javier 33.000. ¿No se les ocurrió pensar siquiera en esta sobrerepresentación que tienen en el Senado? Señor convencional, nombró el departamento San Javier, el departamento Garay, y quiero explicarle que ni siquiera conoce la geografía. Tostado no es un departamento, es una ciudad. El departamento se llama 9 de Julio. Discúlpeme, pero para hablar de los departamentos, recórralo, conózcalo y después hable. Creo que quedó puesto de manifiesto lo que podemos venir a hacer acá. O tratar de aportar, trabajar en positivo, o hacer un circo para nada. Hoy en Santa Fe se pone fin a los fueros parlamentarios. Hoy en Santa Fe se pone fin a las mayorías automáticas. Hoy se pone fin a todo tipo de privilegio. Empieza a haber un nuevo proceso institucional. 52 votos afirmativos y 15 votos negativos, por lo que se aprueba en general. Bueno, compiladito de voces, de lo que fue entonces esta maratónica sesión de ayer. Bueno, y fíjate que insistimos con lo mismo. A ver, la sesión era para discutir los cambios que ya ahora ya quedaron, ¿no? Porque se aprobaron anoche, pero específicamente para poder legislativo y ejecutivo. En las discusiones, por supuesto, se mezcla de todo, porque no se pueden escindir un poco las discusiones satelitales a cada uno de estos temas, y era un poco lo que reflejábamos recién en el corto que vimos.
A ver, algunos temas para repasar. La reelección para esta gestión, para el gobernador Maximiliano Puyaro, ¿qué es lo que implica también en términos políticos? Se hablaba mucho en la provincia de Santa Fe qué pasaba con la gestión de un gobernador que en los últimos 2 años de su gobierno ya sabía que no iba a poder continuar en el poder, con lo cual había muchos proyectos a largo plazo que quedaban o truncos, y empezaba a haber un desgaste y una pérdida de poder que era real, y que eso lo han contado todos los gobernadores, y un poco eso es acá lo que se termina. Se le habilita la posibilidad a Maximiliano Puyaro y Gisela Scaglia a que vuelvan a competir en el 27 hasta el 2031, y un poco lo que ellos están viendo es eso, ¿no? Que se extiende justamente la retención del poder para poder completar la gestión, más allá de que después decida o no presentarse, o que decida ir por un proyecto más nacional como puede ser Provincias Unidas. Digo, más allá de las alternativas reales que después hay, bueno, empieza a generar eso para la Casa Gris, le permite sostener gobernabilidad fuerte hasta último momento de gestión. Eso es uno de los cambios políticos inmediatos fundamentales. Y claro, todo lo que se discutió anoche tiene que ver con la sala de máquinas del poder, digamos, y del gobierno, eso respecto del Ejecutivo, pero también para el Legislativo. Mencionábamos recién y escuchábamos también en los discursos, este fin a las reelecciones indefinidas también marca una oxigenación para la política santafesina, que va a ser un cambio muy importante. Hay dirigentes que tienen décadas ya en las bancas. Bueno, eso se termina, se pone un fin, y es un cambio importantísimo, y ni hablar la discusión en torno a las mayorías en la Cámara de Diputados. Escuchábamos recién a Silvia Malfesi hablar de la casta y hablar de esa situación de tensión que se genera con las representaciones hoy, y escuchábamos después a Leonela Caltalini dando una definición. Decía, bueno, Unidos está avanzando en contra de su propio poder con estas definiciones, con esta reforma, y hay que ver cuál de los que hablan de la República y de quienes hablan de casta estarían dispuestos a hacer también esas concesiones o esas negociaciones. Si te parece, Luchi, vamos a compartir una primera tanda de voces. Marcelo Lewandowski y Pablo Farías en un primer momento, bueno, hablando de estos cambios. Yo creo que ahí hay una confusión, que se entiende que la cláusula transitoria es que habilita la reelección. La reelección, en todo caso, se discutirá si corresponde o no a este gobernador a través del voto que hacemos de la posibilidad de ser reelecto, tanto el gobernador como la vice. Nosotros lo que quisimos poner es una cláusula transitoria que prohíba al actual gobernador poder ir a un acto eleccionario, producto de que viene de una constitución que no lo permitía. Ahora, esa cláusula realmente esté o no esté, en todo caso yo lo que veo, hablando con distintos constitucionalistas, que también entre ellos no están muy de acuerdo, es que lo que impide esa cláusula es ir por un tercer mandato. Pero si no existiera esa cláusula y el actual gobernador quiere ir a una reelección, tal vez se termina definiendo en la justicia si corresponde o no corresponde. En todo caso, lo que hay que discutir es si corresponde o no, pero en la instancia a partir de tener reelección, ¿no? Salimos de las reelecciones indefinidas, ahora hay una sola reelección para todo el mundo, para todos los cargos electivos de la provincia, gobernador y vice, diputados, senadores, intendentes, concejales, todos van a tener solamente una reelección. Son limitaciones que creemos muy importantes. Estamos limitando los privilegios cuando sacamos los fueros parlamentarios. Digo, me parece que son cosas que nos comprometimos en la campaña y que hoy están siendo realidad. Hoy la realidad en la Constitución es que los únicos que no tienen reelección son el gobernador y vice, y el resto tiene reelección indefinida. Entonces, en un caso se está ampliando un derecho, dándole una reelección, y es lógico que eso se le ofrezca a quien está hoy en ejercicio. Al revés, se está haciendo una limitación fuerte de la reelección indefinida a un solo mandato. Por lo tanto, tienen que vencerse los mandatos que actualmente están y recién los nuevos recibir esa limitación. Es una cuestión de que en un caso se genera un derecho y en otro se establece una limitación.
Bien, lo que contabas entonces, esta cuestión también de reorganización un poco de las estructuras de poder hasta como las conocíamos ahora. Sí, y termina saliendo con consensos, Luchi. A ver, a la reelección de Puyaro la termina votando Unidos, por supuesto, pero además se lleva la mitad de los votos del peronismo y la mitad de los votos también del bloque Activemos, que es el que conduce Marcelo Lewandowski, que además él recién hacía como hasta una reflexión respecto de la cláusula transitoria y dice, incluso podría llegar a actuar hasta como límite para el propio gobernador Maximiliano Puyaro, porque le da una reelección, pero ahí le pone el corte y no hay margen para un reclamo judicial posterior, por ejemplo, que era algo de lo que planteaba La Libertad Avanza. Bien, claro, como que podría, si no, resolverse por la justicia, como le decía Lewandowski recién. Pero tenemos más voces protagonistas de ayer. Tenemos también, para repasar, Diego Giuliano, de Más para Santa Fe, integrando este bloque importante también del peronismo, y Fabián Bastía, dando también un cierre a esta jornada con todos estos cambios. Más allá de que la reelección de la categoría gobernador para el futuro es algo bastante aceptado, no es lo mismo en relación a la reelección del actual gobernador, que fue candidato, que fue elegido y que a su vez juró por la Constitución de 1962, que es una Constitución que no admite la reelección inmediata o consecutiva. Por lo tanto, el ambiente tiene que ver con esa tensión propia de un tema que tiene que ver con el poder, diputados y senadores, intendentes, concejales. El criterio es que la reelección solamente se habilita por un periodo y esto es en general. Creo que este es el beneficio que tiene la Constitución nueva, que la limitación de reelecciones para todas las categorías. Pero sucede que a los legisladores que tenían reelección indefinida se les restringe un derecho. El gobernador era al revés, no tenía reelección inmediata y a él se le amplía su derecho. Entonces a uno se les restringe. ¿Por qué? Porque teniendo reelección indefinida ahora vuelven a tener un tope para todas las categorías. Bueno, nosotros creemos que es fundamental el cambio del sistema electoral en la Cámara de Diputados. A partir de ahora va a ser proporcional, no asegura mayoría para el que gana. También la baja de edad, ahora 21 años para ser diputado, 25 para ser senador. El límite a los privilegios, ustedes han visto cómo el tema fueros ha sido limitado. Nace un nuevo esquema institucional en la provincia, es la arquitectura de este proceso, obedece a la época y es la consolidación de muchas normas que ya tenemos, que le ponen fin a los privilegios, que ponen transparencia en los actos públicos, que quieren un Estado más cercano, más próximo al ciudadano, a un Estado digital. En definitiva, son muchas acciones de gobierno y muchas leyes que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe, información pública, gobernanza de datos, que a partir de distintas normas constitucionales van a tener una garantía mucho mayor. Bueno, está repaso de voces importantes y lo que queda todavía por delante, ¿no? Tenemos ya el cronograma de las sesiones. Bueno, mañana le toca funcionamiento del Estado, se espera también una discusión muy larga. La semana que viene habría sesiones lunes, miércoles y viernes, cada día una comisión también, y después para cerrar la semana siguiente, lunes y martes, se espera que la del lunes sea una sesión más larga, el martes algo más breve como para cerrar, y ya está, y ahí tendremos nueva constitución en la provincia de Santa Fe. Bueno, tramo final, cuenta regresiva entonces con la definición. Fíjate que en estos días hemos tenido noticias muy importantes, incluso hasta hoy confirmación también de esta cuestión en cuanto a la redacción. Tal cual, muchas cosas, así que vamos a seguir informando seguramente a lo largo de estas semanas en este tramo final para tener la nueva constitución de Santa Fe. Claro que sí, gracias. Luchi. Seguimos nosotros.